Vamos con la ayudantía. Vamos a compartir el PDF. Ok, vamos a revisar un poco de teoría acerca de control y seguridad, ya, en las bases de datos, y luego vamos a realizar un pequeño ejercicio. Ya. Entonces, em, ok, primero déjame revisar algo. Ok, ya. Al parecer ya vieron también transacciones, así que voy a dejar abierto de una vez el PDF para también luego verlo. Ya. Bueno, vamos a empezar con lo básico. En control y seguridad, lo que ven es lo que es el grant y el revoke. ¿Ya? DCL es Data Control Language, ¿ya? ¿Qué se supone que hacen? Es lo que permite dar permisos a un usuario, ¿ya? Son controles de seguridad limitados para aumentar la seguridad del software. ¿Ya? Los vendedores de bases de datos implementan varios aspectos de seguridad en distintas maneras, ¿ya? Hay tres niveles de seguridad comunes para todas las bases de datos relacionales: la autenticación, la autorización y auditar. En lo que difieren es en la manera en que cada uno de los sistemas de bases de datos relacionales implementan estos niveles. ¿Ya? ¿Qué es la autenticación? El usuario se conecta con la base, ¿ya? ¿Qué es la autorización? El usuario obtiene acceso a la base o a los objetos del esquema, ¿ya? Que serían las tablas, para realizar ciertas acciones basados en el set de privilegios asignados al usuario. Y auditar es para monitorear la actividad sospechosa y realizar un análisis. ¿Ya? ¿Cuál es la primera línea de defensa de la seguridad? Es la autenticación. ¿Ya? Eh, una vez la identidad es autenticada, se puede obtener el intento para acceder a los recursos de la base. ¿Ya? En la autorización, bueno, tienen lo que es el conjunto de privilegios, que es lo que pueden realizar o no el tal usuario una vez ya haya accedido. ¿Ya? Esos privilegios son como los de acceder, modificar, destruir o ejecutar ciertos objetos en la base de datos, así como añadir, modificar y borrar datos, datos en específico. ¿Ya? En cuanto a auditar, provee medios para monitorear la actividad de la base de datos, ambas legítimas y no autorizadas. También los intentos de delete e insert, ¿ok? Y preserva una bitácora, un historial de intentos de acceso a la base de datos, ya sean exitosos o fallidos. ¿Ok? Tiene un resumen, un historial ahí. ¿Ok? En cuanto a encriptación, está lo de que es para no tener los datos de la base de datos así de fácil, ¿ok? No estén a simple vista, sino que estén encriptados con algún algoritmo. ¿Ya? Mm, Ok, nada de esto. Ya. ¿Cómo se define un usuario? Bueno, eh, se realiza con la autenticación. Ya. Se hace con el comando create user, ¿ya? Create user, el nombre del usuario, identify by, y ponen la contraseña. ¿Ok? Aquí tienen un ejemplo. Create user alumno, identify, y la clave es clave alumno.
create user, el usuario, identify by password. ¿Cómo se elimina el user? Con el drop. Simplemente con el drop, no con el delete. Es con el drop. ¿Ya? ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere con la base de datos. ¿Ok? GB salto sería el usuario, arroba y la base de datos asociada, que es la de localhost. ¿Ok? Ya. Así como existe el create y el drop, también existe el alter, como en las tablas, si se recuerdan. Entonces existe lo que es el alter user, que por ejemplo especifica el nombre del usuario y luego los cambios que quiere hacer. Por ejemplo, aquí tenemos el alter user de que la contraseña expiró, ¿ya? O tenemos el de alter user que le hacemos un set de la contraseña para tal usuario y que la contraseña sea PAS2. Ok. O sea, ¿qué hicimos aquí? ¿Qué hicimos? Primero le decimos que su contraseña expiró y luego le agregamos una nueva contraseña. Mm. Sí. Ya, en cuanto a los permisos o sí, los permisos de lo que puede hacer o no un usuario, se los conoce como los privilegios, ya. Y un conjunto de privilegios que siempre se van a utilizar para varios usuarios se puede definir como un rol, ¿ok? Entonces también podemos crear roles con create role, ya. Y tenemos la colección de privilegios que pueden ser asignados a usuarios. O por ejemplo el create role y tenemos los nombres, admin usuarios, admin datos. ¿Ok? Em, se los puede conceder a un usuario o un rol, ¿ya? Y se los puede dividir en dos categorías, en privilegios de sistema y privilegios de los objetos, ¿ya? Los privilegios a nivel de sistema son los de crear una base de datos, borrar o crear un usuario, en lo que es la creación, modificación o eh, eliminación de objetos en la base de datos, ¿ya? Para esto necesitas un alto nivel de autoridad en tu usuario, ¿ok? Y en cuanto a los privilegios a nivel de objetos, simplemente es hasta dónde pueden llegar a nivel de la columna, de una tabla o a cualquier otro objeto en la base de datos, como store procedures, funciones, triggers, ok, vistas, eso. Ya. Grant sí es para Grant es para darle un privilegio a un usuario. Ya. Cada vez que se actualiza o se cambian los permisos del usuario rol, hay que hacer un refresco, sí, un refresco de estos permisos utilizando el flush privilegios. Ya, siempre hay que utilizar esto luego de hacer cambios de privilegios o de permisos. Ya. Entonces, para agregar un privilegio se utiliza lo que es el grant on la base de datos punto la tabla, ¿ya? Y tú al usuario o el rol. Y mostramos, ya, esto es para crearlos y para ver los privilegios que tiene tal usuario o tal rol, utilizamos el show grant for. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí se crea un usuario, create user admin en localhost, identify person password, ¿ya? Y le dicen que le va a asignar todos los privilegios, ¿ya? Para privilegios también es un comando, ¿ya? Entonces le asigna todos los privilegios on, esto es la base de datos, entonces tiene todos los privilegios en todas las bases de datos, en todas las tablas, para admin, que es mi usuario que creamos, eh, with grant option. ¿Ok?
Por acá tenemos otro que es, le asigna lo que es el select y el insert, esos dos privilegios, para todos los permisos, para todas las bases de datos y todas las tablas, para admin. ¿Ok? Y acá tienen lo que es el reload y el process, así mismo, para todas las bases de datos y todas las tablas. Ya, tenemos también lo que es el show privileges o el show process list. Ok. Entonces recuerden, primero es la base de datos y luego la tabla. Si quieren solamente especificar a una base de datos, podemos poner la de eh, grant all privilegios on la base de datos especificada y ahí sí todas las tablas con el asterisco. To monthly, ya. Como aquí solamente le vamos a asignar a tal base de datos, aquí sí necesitamos pasarle el usuario entero with, with grant option. Ok, esto de with grant option solo se utiliza cuando es con todos los privilegios. Ok, acá en cambio le da los permisos de ejecutar en la tal base de datos, en tal específica tabla y para el usuario. Ya, lo mismo por acá, todos los privilegios with grant option, tabla y base de datos y tabla específica, e insert, el select, ya. Y también se puede dar hasta menos prioridades, o sea, menos permisos. Pues hacerle un select específico. Y se puede decir que este usuario tiene solamente permitido el select de tal columna y el insert en tales columnas para la base de datos y una sola tabla en específico. ¿Ok? Entonces, como se había mencionado anteriormente, nosotros podemos, en vez de asignar todo esto a cada usuario, nosotros podemos poner que sea tú para un rol, ya, para no repetir el proceso a cada rato. Entonces podemos definir roles, les asignamos sus privilegios y esos roles se pueden asignar a muchos usuarios, ya, para no hacer todo esto de grant por cada usuario, sino mejor por cada rol. Entonces, ¿cómo se asigna un rol a un usuario? Es con grant mismo, el nombre del rol o varios roles, ya. No solamente puede ser uno, puede ser varios para el usuario o varios usuarios. ¿Ok? Se puede poner varios de golpe. Ok, no hay ejemplos, pero bueno, es el mismo sentido. Ok, grant, rol 1, rol 2, rol 3, tú, usuario 1, como usuario 2, usuario 3. Ok, entonces aquí tenemos un resumen de lo que es control y seguridad. Tenemos los privilegios, cómo se hacen los privilegios con grant on tú. Grant, nombre del privilegio, on, de base de datos y tabla seleccionada tú y ponemos el usuario o el rol. Alojar el privilegio significa que puede acceder a todas las bases de datos del sistema. Execute, que un usuario puede ejecutar los store procedures. Ya. Reload, que puede insertar registros en las tablas. Process, que puede leer los registros en las tablas. Ya. Ok. Y así como se puede asignar privilegios, también se los puede quitar con revoke. Revoke es lo contrario a grant, que tiene la misma casi la misma estructura, es revoke, el nombre de privilegio on, la base de datos, punto, la tabla, from, el usuario. ¿Ok? Entonces aquí le dice, le voy a quitar el privilegio del insert en todas las bases de datos y en todas las tablas del usuario tal, tal, tal. Ya, y para cuando es con add privilegios, recordaban que al final se le ponía with grant option. Entonces aquí también se le quita esto. Revoke, add privilegios, grant option from el usuario o varios usuarios. ¿Ok?
Aquí también, en todo esto de RedTooth también se pueden poner varios usuarios o roles. ¿Ya? ¿Qué significa lock? Lock es para bloquear la edición o la modificación de los privilegios de un usuario o un rol. Entonces le ponemos el alter user, especificamos el usuario o el rol y le decimos que esa cuenta va a ser bloqueada. ¿Ok? Es como, como que le apagamos el celular y le apagamos la pantalla y está con clave. Entonces no podemos hacer nada hasta que se la vuelva a desbloquear. ¿Ya? Y para desbloquearlo es casi lo mismo, solo que va en un lock. Ok, ya, sacamos las diapositivas por ese lado. Ya. Ahora vamos a revisar un poco lo que son las transacciones e índices, que esto sí es un poquito más complejo. Ya. Yo acá es más sencillo, simplemente crear cosas, modificarlas, bloquearlas y todo eso. Ya. Entonces, en las transacciones e índices, bueno, existen las propiedades, lo que es el commit, el rollback, y bueno, eso. Casi no toman mucho de esto, a lo mejor te ponen uno o dos ejercicios de, de análisis, ok, te ponen un código y te dice tal transacción y cómo va a ser el resultado final. Ya. Entonces vamos a ver con las transacciones. Ok. Un problema que puede surgir tras la actualización de información, estas pueden ser críticas como transacciones financieras. Entonces, una transferencia es conocida como una transacción que existe en dos pasos. Esto es un ejemplo de transacción. El retiro de una cuenta o el depósito a una cuenta. ¿Ok? Significan transacciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre si se le asigna, si se retira tal cantidad de dinero a un usuario Y, pero la mitad de la transacción del equipo falla y al usuario X no le acreditan los 10.000? ¿Ya? ¿Qué se refiere esto? A que se está realizando múltiples operaciones al mismo tiempo y que puede fallar el sistema. Ya, por ejemplo, dice, se quitaron aquí los 10.000 y no se agregaron los 10.000 acá, a los que depositó. Ya, para eso existe lo que es el ACID, ya, es un conjunto de características, ¿ok? Para basar nuestras transacciones, ¿ok? Lo que son la atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la atomicidad? Es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no. Por lo tanto, ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. ¿Ya? Entonces, o se ejecuta toda la transacción o no se ejecuta nada. ¿A qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, que si el usuario no se le acreditan los $10.000, entonces tendría que devolverle el dinero porque no puede dejar a medias la transacción. Tiene que ejecutarse toda o no se ejecuta nada. ¿Ya? Eso es atomicidad. Consistencia es que asegura que el paso de un estado consistente a otro estado consistente solo se empieza que, ya, asegura eso, ya. Por lo que se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper reglas, directrices, ok, las reglas son los constraints. Entonces solo la data válida se guardará y se validan todas las reglas definidas. ¿A qué se refiere a esto de consistencia? Consistencia va a validar que se ejecute correctamente todos los pasos de nuestra transacción y que respete todas las reglas definidas, ok, los constraints o cualquier otra cosa, o los check, dependiendo de cómo es la transacción. Aislamiento ya es lo de que una operación o una transacción no debe afectar a otras, ok. Ya eso es bastante sencillo de entender. Y durabilidad es que asegura que la operación se puede realizar varias veces y no va a fallar. ¿Ya?
Entonces, bueno, aquí menciona que la data escrita no se puede perder incluso si falla, si existe falla eléctrica. ¿Ya? Entonces, esto se refiere más al guardado de la data, ¿ya? Que si se ejecutó, ya no tiene por qué perderse esa data si ya se ejecutó correctamente. Si se ejecuta durante un fallo, entonces se aplica lo que es la atomicidad. Entonces, si se ejecuta por ejemplo, ocurre un fallo eléctrico, entonces va a entrar en el campo de que no se va a ejecutar nada. Pero si se ejecuta completamente y luego hay un fallo eléctrico, no tiene por qué perderse esa data. Esa data se tiene que guardar. Ahora lo que existe también son comandos que son el commit y el rollback. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, también existe lo que es el begin y el end, ¿ya? Pero aquí se especifica también la transacción. Entonces, por ejemplo, aquí está lo que es el begin, está la transaction, que se comienza la transacción. Entonces tenemos la transacción en estado activo. Puede fallar directamente y se aborta nuestro principio de atomicidad y se envía un rollback. ¿Ok? Rollback es que se abortó. Pero si, por ejemplo, se ejecuta parcialmente, como les digo, y luego hay un fallo de luz, vuelve a fallar, se aborta. Pero si se ejecuta parcialmente y luego se ejecuta completamente, se envía un commit de que se fue ejecutada correctamente y completa. Ya aquí hay otro gráfico y bueno, comienza la transacción, operación 1, operación 2, operación N, commit. Comienza la transacción, operación 1, operación 2, en la operación 2 se cayó, manda el rollback. Ya. Entonces, bueno, podemos decir que el commit es para cuando se ejecute correctamente y el rollback es cuando falle. Ya. Bueno, aquí puede haber dos comandos distintos, el begin o el start transaction. Ya. El commit se utiliza al final de una transacción de la base de datos y hacen permanentes cada transacción realizada. ¿Qué es lo que significa? Que el commit se utiliza cuando se ejecuta la transacción correctamente y se guardan los datos de forma permanente. Ok. Entonces, a lo mejor, no sé si hayan visto cuando ustedes hacen errores por ejemplo, hacen errores en los select, en las consultas en MySQL, a veces les sabe mandar un error, ya. A veces saben mandar un error de que no se encuentra tal cosa, o cuando hacen un insert o un update, les dice query OK. No sé si han visto que sí sabe mandar a veces este mensajito en el SQL, en la consola, ya. Es lo que hace el commit, el mensaje de feedback, por así decirlo. Ya. En cambio, el rollback se utiliza al final de cada transacción y restaura las transacciones realizadas. Es decir, que hubo un error y restaura todo lo que se hizo antes del rollback, ya para que no se guarde permanentemente los cambios. Ya. Eh, bueno, existe lo que es el autocommit, es decir, que implícitamente se encuentra en un begin o un start al inicio de cada sentencia en SQL, pero ustedes lo pueden quitar con set autocommit 0, ya, por si tienen errores en el MySQL. Ok, entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos transacciones. Tenemos, bueno, crear la tabla, tal, con eso. Ya, y tenemos aquí la transacción, Start Transaction. ¿Qué es lo que va a hacer la transacción? Es hacer un insert en la tabla que creamos con los valores tal. Este es nuestro mensaje. Y por acá tenemos otra transacción que ocurre casi paralelamente, que hace un Start Transaction de un select de todos
los elementos de la tabla que se crea en la transacción 1. Y me dice que está vacío, ¿ya? Entonces el insert de acá se va a agregar. Por acá tenemos un mensajito. Ya, por acá vemos que hay un rollback después de esto. Entonces tenemos el usuario 2, este usuario, a la derecha, se pondrá en espera hasta que el primero emita un commit o un rollback. ¿Ya? Entonces tiene que ejecutarse todo el- toda la transacción 1, ¿ok? Que es la que fue la que primera ingresó, hasta que emita un commit o un rollback, en este caso, ya que la creación de la tabla tiene que ver con la segunda consulta. Mm, ok, transacciones. Bueno, esto ya conocen lo que es el update, el select. Ya. Entonces, en las transacciones, cada que se hace un update, un create, un cambio, algo, tiene que estar en espera el que haga una consulta hasta que se termine la primera transacción de creación o modificación. Que para no tener esa diversificación de los datos. Así como nosotros hacíamos un log de los permisos del usuario, también podemos hacer un log de las tablas o de las vistas. Que esto es básicamente para que no se modifiquen los datos. Entonces hay diferentes logs de escritura y de lectura que básicamente hacen lo que menciona. ¿Ok? Bloquea la tabla para que no se pueda escribir. Con write sería que no puede hacer ningún insert nuevo a esa tabla y lectura que no puede hacer ningún select o, o vista de eso. Un log type ahí es donde se pone read o write o ambas. Entonces el bloqueo de la tabla es únicamente para la sesión del usuario que la bloquea, ¿ya? Es decir, ningún otro usuario puede acceder a dicha tabla más que el usuario que la bloqueó. Un usuario no puede bloquear una tabla para otro usuario, ¿ya? Esto es muy importante. Si yo bloqueo una tabla, ese bloqueo es solamente para mí, no para los demás usuarios. Ya. Porque si quiero desbloquearlo para los demás usuarios, entonces para eso son los privilegios. Entonces no hay que mezclar conceptos. En- estar en estado de bloqueo no permite el acceso a otras tablas hasta que se desbloqueen las tablas. Y para desbloquear las tablas se utiliza un lock table. Ok, con un lock table desbloquea todas las tablas que estén bloqueadas. Ya, por ejemplo, aquí hace un log del table. eh, de la tabla clientes de escritura, customers as C1 y de lectura. Aquí se hace un insert de tal y se cuela el count. ¿Ya? Entonces aquí hace un insert de los clientes y vemos que ingresa, por ejemplo, el ID de, de 497, por hacer aquí hace un count, ¿ya? Y luego muestra el conteo de todos los usuarios, 123. Que no está el ejercicio completo, pero bueno. Em, ya, por ejemplo, si quiere hacer un count de la tabla empleados, bueno, aquí está el mensajito que no deja ver. Ahí está. Si quiere hacer un count de la tabla empleados, no se puede porque dice que no está bloqueado. Ok. ¿Cómo se hacen los bloqueos por defecto? Los lock tables, bueno, en DML, ya se pueden hacer bloqueos sobre las filas.
Momento. Lo que sobre las filas, bueno, el select, todo eso. Ok. Bueno, los índices ya es un poquito más fácil. La sintaxis es la create índice. Ya, básicamente es para manejar el conteo de registros o el orden en que se van creando los registros o el total, como lo quieran decir. Entonces, se hace con el create index, el nombre del índice, en cuál tabla y en cuál columna específicamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos crear un índice que se llame ID on estudiantes AID. O sea, el nombre de mis índices es este, pero el de la columna que se va a crear es EID, o sea, estudiante ID. Ya, por ejemplo, tenemos que decir que se desea una lista con todas las novelas publicadas después de 1867. Sería muy caro buscar registro por registro, o sea, una consulta grande. Entonces tenemos, bueno, lo que es el select normal, novelas que sean publicadas mayor a 1867, que es lo que pide. Ok. Entonces, cuando se utilizan los índices, bueno, cuando son queries seguidos, cuando son campos con alta cardinalidad, es decir, que importa la numeración de los registros, registros pequeños de tamaños fijos, ¿ya? Lo que nos hacemos normalmente es lo de acá, que los indexamos automáticamente con el primary key. Ok. Esta parte de aquí la pueden revisar, no es muy. O sea, es un poquito compleja, pero no la saben tomar mucho, así que prefiero no centrarme en esto. Igual las diapositivas se las voy a dejar subidas en la parte de archivos en este canal de ayudantías. Ya. Y eso. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio. Básicamente pide en la base de datos de un servidor. Este es el servidor, el host, tal, 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 tal. El usuario, la contraseña. Entrar con el usuario y crear, bueno, esto creo que ya no está activo, por si acaso lo quieren intentar, pero la sintaxis de cómo se hace lo de acá, eso sí lo ven. Ya, entonces, bueno, entrar con usuario y contraseña en la base de datos, el nombre grupo, tal, 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 y crear usuarios y darle permisos en esta base de datos. Entonces, lo que se hace es crear un usuario por integrante del grupo. Bueno, esta actividad era grupal cuando se realizó, pero pueden hacer todos los ejercicios ustedes mismos. Ok, básicamente son crear 4 usuarios, uno que tenga todos los privilegios, ese es fácil. Uno que tenga los privilegios de F y C, por acá se los menciona en la tabla, entonces todo lo que sea F y C va a tener él. Otro usuario que tenga los privilegios de E y otro que tenga los de J. Ya, todo eso. Ya, y esta es la tabla de cómo son los privilegios, el nombre de las tablas, ya. Y la base de datos, bueno, se la pueden poner como quieran. Ok, voy a copiar esto de aquí, que es lo más importante. Lo dejo en el chat. De una vez les voy a dejar subir las diapositivas para que no me olvide. Ok, a ver, en archivos tenemos la 16. Entonces voy a subir control y seguridad, transacciones. Ya. Y de una vez le subo la última diapositiva que es de optimización. Que no sé si ya lo hayan visto esta semana o si lo vayan a ver
la siguiente semana, aunque no creo porque solamente es una semana y el jueves creo que tienen revisión de proyectos, así que no creo que ya les vayan a tomar si es que no les han visto, pero igual es importante que practiquen. Ya, igual todas las diapositivas de lo que viene siendo la materia ya están subidas, desde la 2 hasta la 20. Ok. La diapositiva 1, por si alguien se le preguntaba, es solamente una introducción, no es nada interesante. Ya, a ver, ya subí las diapositivas al Teams. Ok. Mm, esperen un momento. Partir la ventana. Aquí tenemos el Workbench. Ok. Entonces, bueno, vamos a crear una base de datos, tal, cualquiera. En este caso voy a utilizar la de Classic Model, que es el mismo del ejercicio. Ya he pasado varias veces el link de donde está eso para cargarla. Voy a poner use Classic Models. Ok. Esto es bastante importante. Veo que algunos en DSL no me crean. Digo, cuando tienen que crear las tablas, me hacen el create database y no me ponen el use. Ok. Tomar en cuenta, aunque no creo que lo tomen en el segundo parcial, pero tal vez para mejoramiento sí va a ser importante. Igual, tomen en cuenta eso del use, ya, porque pueden perder puntos por ello. Ya. Entonces vamos a crear un usuario, vamos a poner en create user, eh, vamos a ponerlo como usuario 1, identify by contra. Ok. Entonces ahí tenemos el primer usuario y el primer usuario nos indicaba que va a tener todos los privilegios. Entonces sería grant al privilegios on mi base de datos y para todas las tablas. Tú, y le ponemos otra vez el usuario que queremos. Usuario 1. Voy a hacer más grande para que vean. Ya. Le ponemos flush para que actualice todo. Privilegios. Ya. Ahí tenemos el usuario 1. Ahora vamos a crear al usuario 2. Create user usuario 2. Contra 2. Y aquí le vamos a poner varios privilegios. Ok, si nos vamos a guiar por el PDF que indicaba. Entonces, usuario 2 va a ser F y C. En productos tenemos un C, que es en select de productos. Entonces va a ser grant, select, on, esto de aquí en productos. Para mi usuario. Ok. Grant, donde más vemos F y C. En órdenes tenemos una C de select, una F de insert y una F de update. Entonces se los vamos a poner los tres de golpe. Select, insert, update. On classic models, punto órdenes, tu usuario 2. Sí, grande,
Vamos a seguir viendo. En órdenes, detalles, tiene lo mismo, que tiene lo mismo que en órdenes normales. Bueno, vamos a copiarlo. A ver, classing models.order details. Ya. Customers tiene todo. Para customers tiene todos los privilegios. Se voy a copiar esto de aquí. Customers. Tiene todos los privilegios para customers. Ok. ¿Qué más tenemos? Para pagos tenemos los mismos que el otro. Para productos, línea de productos, tenemos insert due date. Y para empleados tenemos select the insert. Payments. Un select insert y otro es insert select. Es para product lines. Y el otro es para employees. Uy, listo. Ya. Y el flush. Ok. Entonces, bueno, aquí vemos que algunos se repiten. Primero voy a ejecutar esto de aquí. El usuario, el grant y el flush. Usuario 2, le hago el grant, ¿ya? Y esto aquí quiero ver si se lo puede hacer varios a la vez, porque vemos que algunos se repitieron. Y aquí hice mal. Esto era así y acá era así. Ahí está. Entonces el que se repite es en payments, en order y en order details. Mm, no, parece que no se puede hacer varias tablas a la vez. Me manda un error aquí. Ok, ejecuto. Ah, se borró aquí. Aquí era order details. Ya está. Por una razón se borró. Order details. Ok. Bueno, y así es con el resto de integrantes. Ya quedarían el F y el J. Ya lo podían hacer de esa forma o lo podían hacer como de la otra forma que da roles. Podían hacer el rol FCEJ y luego asignarlo a los usuarios. Ya. Y sí, lo podían hacer de esas dos formas. Ok.
creería yo que cualquiera de las dos es válida, ya que no se repiten eh, roles entre sí. Que uno es FC y otro es E y el otro es J. Nunca se repite. A menos que se haga la opción que está más abajo, que dice que hacer dos nuevos, que son el de J. Ya. Entonces, eso sería todo. Les recomiendo que practiquen lo que es, em, lo que más que todo, lo que es creación de triggers, store procedures, vistas, los select grandes, ya, las consultas medias complejas de que piden máximo, mínimo, que having, ok. Importante que en los join pongan el on, ya. Eso, ok. Practiquen. La siguiente semana va a ser la última clase de la ayudantía. Eh, Va a ser a esta misma hora y voy a resolver ejercicios tipo examen, ya. Voy a resolver exámenes de años anteriores, ya que los exámenes actuales, por así decirlo, o sea, con actuales me refiero, o recientes, me refiero a los exámenes que se tomaron en pandemia, ya, los exámenes que se tomaron en virtual tienen otra estructura, o sea, creo que se tomaban, no sé si todos, pero sí la mayoría tomaban el segundo parcial, lo tomaban como opciones múltiples. ¿A qué me refiero con esto de opciones múltiples? Déjales pongo un ejercicio. Por ejemplo, o sea, que tenga opción múltiple no significa que sea más fácil. Ya, que tenga una opción múltiple no significa que sea más fácil, pero sí es otro enfoque, por así decirlo. Por ejemplo, aquí está un Word de una pregunta. O sea, como opción múltiple, la opción múltiple de aula virtual normal. Sino que en vez de hacer un poco de código o de lo lógico, como tomaban en los primeros parciales, en el segundo lo hacían como más de analizar. Ya, o sea, te decían, esta es tal tabla, tales columnas, tales valores, y que se ejecuta cuando nosotros hacemos el select. Entonces, bueno, este en específico está fácil, pero si hay otros, en cambio, que son de transacciones, ¿ya? Que, por ejemplo, pueden ser, aquí tenemos que em, select, o sea, selecciona todas las columnas, from esta tabla, aquí dice la tabla de schedule, ordenadas por descendentemente eh, por la fecha y ascendentemente por el tiempo, el limit 1, o sea, el que queda más arriba. ¿Cuál es el que me va a dar? En este caso es el 4. Ok, descendientemente tenemos aquí, este es en enero, este es en marzo, mayo, ya. Entonces este va a quedar más arriba de todos. Y el segundo parámetro es el tiempo, pero como no hay varios en la misma fecha, así que igual va a quedar arriba. Entonces el que va a quedar arriba de todo con el límite 1 va a ser el 4. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, esos eran los ejercicios que se tomaban en lo que era de tiempo de pandemia. Algunos tomaban así como ejercicios de análisis, otros sí tomaban que le creen tal vista, tal store procedure, o sea, de crear el código en SQL. Ya. Bueno, como avance, voy a hacer lo que es las exámenes pasados, exámenes normales en tiempos de presenciales, de 2019, todo eso. Eso, porque, porque es un poquito más de escritura, ya, escribir código y todo eso. Ya, entonces, eso, ya, eso sería todo. Pasen bien.